una vez más a otro video tutorial auspiciado por Shuffle Solutions. Como les habíamos ofrecido la vez anterior cargar el alfabeto IPA, así que lo estamos cumpliendo. El primer sonido que vamos a ver hoy día aprender es el sonido que corresponde a la letra R. Así para esto nos vamos a valer de algunas características y un gráfico a continuación. Este sonido tiene la primera característica que es labiodental. ¿Qué significa esto? Que se articula con el labio inferior junto al diente superior. Como tú puedes notar, la lengua está en una posición parcialmente relajada. También este sonido, otra característica es fricative. ¿Qué significa esto? Que el aire se obstruye parcialmente y producto de esta obstrucción parcial se produce una turbulencia. Fricative. Y el próximo que es voiceless. ¿Qué significa voiceless? Es que no tiene vibración. Así que, ¿qué te parece si hacemos el sonido? Por favor, coloca tu labio inferior junto al diente superior. Y ahora vamos a producir el sonido. Y el sonido va a sonar así. Again. Again. Excellent. Your turn. Great. That's it. Good job. Ahora lo vamos a pronunciar en palabras en inglés, junto con sus respectivas vocales, por supuesto. Comencemos. Me voy a centrar en este sonido porque obviamente es el que lo estamos aprendiendo. Fat, fat, perfect. Your turn. Great. Again. Perfect. Another. Fish, fish. Your turn. Great. That's it. Excellent. Good job. Vamos con otro más. Save, save. Great. Your turn. Great. And the last one. Food, food. Your turn. Great. That's it. Como tú pudiste notar, este sonido es labiodental, labio inferior, diente superior, fricative, con una ligera obstrucción aquí, se produce turbulencia, and voiceless, sin vibración. Cuanto más lo practicas, va a ser automático y tu cerebro, cada vez que vea una F, o quiera pronunciar una palabra que tiene F, tu cerebro automáticamente va a ordenar a los articuladores y se va a producir esta articulación. Así que vamos a pronunciarlo. Fat, fish, save, and food. Ahora tú sabes el sonido que representa la letra F. Vamos con uno más. Sonido que representa la letra V. Aquí están sus características y un gráfico que nos ilustra. Veamos las características. Este, igual que el anterior, es labiodental. Como tú puedes notar, se produce con el labio inferior tocando al diente superior. Es fricative porque pasa el aire, por la obstrucción parcial se produce turbulencia de aire. Y es voiced. Esta es la diferencia con el sonido anterior. Voiced porque se produce vibración al momento de pronunciar. Así que, ¿qué te parece si hacemos el sonido? Por favor, junta tu labio inferior con el diente superior y vamos a producir el sonido. Y el sonido suena así. Otra vez. Otra vez. Perfect. Now, your turn. Yes. Again. Perfect. Great. Vamos con a leerlo junto a palabras para que tú puedas sentirlo y practicarlo más plenito. Voy a centrarme obviamente en el sonido aquí. Vine. Vine. Your turn. Great. That's it. Excellent. Another. Veal. Veal. Your turn. Yes. Great. That's it. And the last one. Vote. Vote. Your turn. Yes. Great. That's it.
Ahora tú sabes que este sonido es labiodental, que va a colocarse con el labio inferior y el diente superior, fricative porque hay una ligera obstrucción, que se produce turbulencia, and voice porque vibra al momento de hacerlo. Cuanto más lo practiques, más lo dominarás y tu cerebro, de manera automática, enviará el mensaje para que los articuladores se produzcan de esta forma. Así que después tú lo pronunciarás como vine, veal, and bold. Ahora tú sabes el sonido F and B, pero para que este sonido sea tuyo, necesitas practicarlo. La tarea es, toma tu diccionario y practica los dos sonidos junto con toda la secuencia de vocales. Mientras más lo practiques, más lo dominarás hasta que el conocimiento sea tuyo. Para mí ha sido un gusto compartir nuevamente este video tutorial y te invito a los próximos video tutoriales donde van a estar cargados los próximos sonidos del IPA. Me despido, sigue adelante en tus esfuerzos de aprender inglés y recuerda, la perseverancia hará que alcances tus metas. Nos vemos en el próximo video tutorial. Bye.